Gloria a Dios. Tenemos enseñanza el día de hoy, amén. Así que hermano Ramiro va a estar repartiendo la lección. Gloria a Dios. Oremos por aquellos que no están presentes esta tarde, para que el Señor les fortalezca y les bendiga donde quiera que se encuentren. ¿Cómo estamos, iglesia? Gloria a Dios. ¿Hoy no está tan caliente? Escuché un sí por ahí. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan por Facebook Live en este momento. Amén. Espero en el Señor que el estudio les sea de gran edificación. Dios bendiga a todos los hermanos de la misión en Rosarito. Gloria sea el Señor Jesús. Amén. Si nos están escuchando en este momento, les exhorto que haga el esfuerzo de evangelizar. Amén. Son ustedes los que están allí, ¿verdad? Son ustedes los que viven en Rosarito. Son ustedes los que son capaces de invitar a almas. Amén. Así que hagan el esfuerzo. Amén. Inviten a los vecinos. No tienen que ir muy lejos. Amén. A un lado hay personas que invitar. En el trabajo hay personas que invitar. Amén. Y si queremos que la misión de Rosarito crezca, pues les exhorto a los hermanos de Rosarito para que hagan el esfuerzo de continuar invitando almas a la iglesia. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta tarde vamos a iniciar un nuevo curso, ¿verdad? Acabamos de terminar el curso de cronología y vamos a iniciar el curso de eclesiología, ¿verdad? Eclesiología es la rama teológica en la cual se estudia el tema de la iglesia. Eso es todo. Amén. Ahí le puse, ¿verdad? En la lección, ¿verdad? Siempre en la primera lección, hermano, de un curso, arriba le voy a poner, ¿verdad? La rama teológica y el significado. Amén. Para que así no se lo olvide. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Y pues ahí lo tiene arriba. Amén. Pero antes de iniciar le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga el estudio de esta tarde. Amén. Vamos a orar todos juntos como pueblo de Dios. Acompáñame. Padre mío, te doy gracias por esta hermosa tarde, por permitirnos estar aquí reunidos, Padre, para adorarte, alabarte, Padre mío, escudriñar tus sagradas escrituras, Padre, y seguir creciendo en ellas. Te pido, mi Señor, que me ayudes a hablar con sabiduría, Padre mío, que me ayudes a hacer de bendición y de edificación a la congregación, Padre mío, y poder enseñar bien tu santa palabra, Señor. Te pido que abras nuestros corazones, que abras nuestros oídos, Padre mío, para poder entender tu doctrina, para poder entender tu palabra, para poder seguir creciendo en tus sagradas escrituras, retener cada consejo, Padre, cada precepto que hay en ella, Padre mío, y seguir creciendo tanto en tu palabra como en tu espíritu. Te pedimos todo esto, Padre, honrándote porque tú eres digno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Señor Jesús le bendiga. Bueno, hermanos, el día de hoy, ¿verdad?, es la primera lección. Recuerde, ¿verdad?, que todo lo que voy a hablar y lo que voy a decir se encuentra en su bosquejo, ¿verdad? Tengo una pluma, un lápiz, ¿verdad?, algo donde usted pueda apuntar notas, ¿verdad?, para que comentario extra que yo agregue, que usted desee recordar, lo pueda apuntar. Amén. ¿Estamos listos? Bueno, dice así, la iglesia. Esta es la lección número 1 de varias lecciones que vamos a tener. Punto 1, introducción. La palabra del Nuevo Testamento, iglesia, que significa, o sea, iglesia, es una palabra griega que proviene, ¿verdad?, de eclesia, que quiere decir congregación de ¿qué? De los fieles. Miren nomás lo que significa, ¿verdad?, la palabra iglesia, ¿verdad? Significa congregación, pero no cualquier congregación, hermano, amén, sino que es específico. Amén. Significa congregación de ¿qué? De fieles. O sea, puede haber un grupo de personas, hermano, que tal vez profesan conocer a Jesucristo, pero si viven como a ellos les complazca y a su manera, amén, y no están siendo fieles al Señor, aunque estén juntos, por el simplemente hecho que no son fieles a Dios, hermano, no son considerados iglesia. Porque para ser considerados iglesia, hermano, no solamente tenemos que, ¿verdad?, ser un montón de personas congregadas, sino asegurarnos que estemos siendo fieles a Dios. Amén. Eso es lo que la palabra iglesia significa. Congregación, pero no de cualquier persona, sino de los fieles a Dios. Amén. Dice, el término se aplica primeramente a todos los creyentes de una ciudad. Amén. O sea, ese término de iglesia se puede aplicar a todos los fieles de San Diego. Amén. A todos los fieles
a Jesucristo, obviamente, a todos los fieles a Jesucristo en el área de San Diego se le puede llamar iglesia, ¿verdad? Esto lo vemos en Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿en dónde? ¿En dónde estaban? Esta iglesia son los fieles, los creyentes de toda la ciudad ¿de qué? De Jerusalén. O sea, el término iglesia se puede usar para hablar de todos los creyentes, todos los fieles de una ciudad. Amén. Punto número 2, una congregación. Amén. O sea, un grupo local. El término iglesia se puede usar para hablar de todos los fieles de una ciudad, como también el término iglesia se puede usar para simplemente hablar de una congregación local, como aquí con nosotros, hermano. Usted y yo, si nos estamos esforzando a vivir fieles al Señor, hermano, somos considerados iglesia del Señor. Amén. Una iglesia, hermano, el término se usa para hablar de los fieles de una ciudad, o de igual manera se puede usar para hablar de los fieles en una congregación local. Amén. Por eso la iglesia en Roma, la iglesia en Corintios, la iglesia en Gálatas, la iglesia en Efesios, etc. Amén. Luego dice, Romanos 16:5, saludar también a la iglesia ¿de dónde? Saludar también a la iglesia de su casa. Obviamente esta era una congregación, ¿verdad?, que no involucraba a toda la ciudad, sino que era una congregación local. Amén. Una congregación compuesta no por todos los fieles de una ciudad, sino por tal vez por los fieles de esa comunidad. Amén. Y obviamente esta iglesia se congregaba en la casa de esta persona. Y sabemos que la iglesia, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, se congregaban en el templo o se congregaban en la casa. Lo importante era que se congregaban, iglesia. Amén. Y que eran obviamente fieles al Señor. A través de aquí podemos darnos cuenta que el término iglesia se puede usar para fieles de una ciudad, o simplemente para fieles de una congregación local, ya sea que se estén congregando en un local, en una casa o en un parque, amén, o en un parking lot, ¿verdad? Donde que se estén congregando, pero si son fieles a Dios, amén, son iglesia del Señor. Ok, punto 3, o todo el cuerpo de creyentes en la tierra, ¿verdad? Es importante saber esto, hermano, porque a veces el término iglesia se usa de estas tres maneras. Amén. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted mira el término iglesia y tal vez está hablando de todos los fieles de una ciudad, o usted mira el término iglesia y simplemente está hablando de los fieles de una congregación, ¿verdad? O usted mira el término iglesia y no está hablando de los fieles de una ciudad, y no está hablando de los fieles de una congregación, sino que está hablando de todos los fieles de la tierra. Amén. Dice Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de ¿qué? De la iglesia. Aquí el término se está usando, hermano, hablando de todos los fieles de la tierra. Amén. Y estos son los tres maneras en que se utiliza este término. Amén. Puede estar hablando de la congregación, o sea, de todos los creyentes de una ciudad, ¿verdad?, de una congregación local, o ¿verdad?, toda la congregación, o sea, de la tierra de los fieles al Señor. Ok, continuamos. Punto número 2. Las palabras que describen a los miembros de la iglesia. Obviamente, hermanos, ¿verdad?, hay palabras que nos describen como la iglesia del Señor, como la congregación de los fieles. El primero de ellos, pues, es el que todos nosotros conocemos, ¿verdad?, y que acaba de decir en estos momentos, hermanos, ¿verdad? Yo creo que aquí todos nos llamamos hermanos, y por una razón, hermano, porque eso nos identifica como iglesia del Señor. Amén. Dice, la iglesia es una unión espiritual. Amén, hermanos. Somos una familia, somos un pueblo, somos un cuerpo, somos una unión espiritual, una camaradería. Esto da a entender, ¿verdad?, una relación amistosa, ¿ok?, en la que todas las divisiones que separan a los hombres están abolidos. Amén. No hay nada que nos separa a usted y a mí para llamarnos hermanos, hermanos. Somos una unión espiritual, somos una familia en el Señor. Por eso nos llamamos hermanos o hermanas. Amén. Dice el punto B, creyentes. La doctrina característica de los creyentes es la fe en ¿quién?
en Jesucristo, ¿verdad? Y obviamente la palabra creyente, ¿verdad? Pues de allí proviene que somos creyentes, pero ¿creyentes de quién? Pues del Señor Jesús, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Se le puede nombrar hermanos, ¿verdad? Es una manera en que se nos describe, o de igual manera como creyentes. ¿Por qué? Porque creemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Punto C, santos. Amén, también se nos describe como tal. ¿Por qué? Porque obviamente, hermano, hemos sido santificados por la sangre de Jesús, hemos sido santificados por la palabra de Dios, hemos sido santificados por el Espíritu del Señor. Amén, Él nos ha hecho santos, ¿verdad? Las personas apartadas del mundo y entregadas, o también se puede decir dedicadas al Señor. Amén. Ya estudiamos el término de santidad, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Y aprendimos, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Que la santidad es algo que Dios hace por nosotros, pero también la santidad es algo en el cual nos mantenemos. Amén. Que es el esfuerzo que hacemos continuamente, ¿verdad? De vivir apartados del pecado, ¿verdad? Dedicarnos al Señor y seguir creciendo en la palabra del Señor. ¿Ok? Punto de los elegidos o escogidos. Amén. En la Biblia, hermano, la palabra en griego es ekletos, ¿verdad? Que ya sea que se traduzca elegidos o escogidos, en el griego es la misma palabra, hermano. Por alguna razón, ¿verdad? En el español a veces la traducen como elegidos o a veces la traducen como escogidos. Pero cuando usted ve esa palabra, ¿verdad? Cuando está leyendo el Nuevo Testamento, es la misma palabra ekletos, hermano. Cuando usted ve la palabra elegidos es ekletos. Cuando ve la palabra escogidos es ekletos. Se está refiriendo a lo mismo, a los convertidos al Señor. Y como somos los fieles, como somos los convertidos, como somos los creyentes, somos los elegidos, somos los escogidos. Punto E, discípulos. Amén. Este término se usa mucho en la palabra, que implica alumnos o seguidores enseñados por Jesús. Y obviamente, hermanos, si somos realmente iglesia, ¿verdad? Se supone que usted y yo somos alumnos de Jesucristo. Amén. Por eso es la palabra discípulos. Se supone que usted y yo nos estamos dejando moldear e instruir por Jesucristo. Amén. Un alumno, ¿verdad? Un discípulo es un alumno que obedece, ¿verdad? Y se sujeta a su maestro. Por lo tanto, ¿verdad? Si usted y yo somos discípulos de Jesucristo, tenemos que sujetarnos y obedecer a Jesucristo, que es nuestro maestro. Punto F, cristianos. O sea, semejantes a Cristo, o el centro de la religión es Cristo. Pero eso es lo que el término implica. Y a la iglesia se les llamó cristianos, si no me equivoco, por primera vez en Antioquía. Amén. Estoy usando mi memoria, pero creo que no me equivoco, creo que fue allí que dice la palabra del Señor. Amén. Pero la palabra cristiano simplemente implica esto, que usted y yo, hermano, estamos reflejando al Señor, estamos imitando al Señor, ¿verdad? Cristo es el centro de nuestra fe. Amén. Cristo es el centro de nuestra doctrina, de nuestro credo. Amén. Somos cristianos. Amén. Nos esforzamos a reflejar a Jesucristo. ¿Ok? Punto G, aquellos de este camino, ¿verdad? Fue otra manera en que se le llamó, ¿verdad? A los hermanos, a la iglesia. Esto se ve en Hechos 9:2, que simplemente implica un modo especial de vivir, ¿verdad? Por eso les dicen aquellos de este camino, ¿verdad? Por la manera en que ellos vivían, ¿verdad? Vivían diferente, ¿verdad? A los demás, actuaban diferente a los demás, pensaban diferente a los demás, ¿verdad? Y decían, es que ellos andan en otro camino prácticamente, ¿verdad? O sea, usted y yo, ¿verdad? Somos del camino. ¿Cuál camino? El camino a Jesucristo. Amén. Estas son maneras en que se nos describen en la palabra del Señor, ¿verdad? Como miembros de la iglesia del Señor. Punto 3. Hay solamente una iglesia, ¿verdad? Dios no tiene muchas iglesias, ¿verdad? Hablando de todos los fieles alrededor de la tierra. Amén. Somos una iglesia en Dios. Punto A. La iglesia es una en cuanto al lugar, el área o la distancia se refiere. O sea, estas cosas no pueden impedir que seamos una sola iglesia, ¿verdad? Los fieles de San Diego con los fieles de Japón somos una sola iglesia en el Señor. La iglesia es una, ya sea que
que se encuentre en Europa, en América o Asia. Es la misma iglesia, el mismo cuerpo, no importa donde habiten los fieles, aquí en la tierra, ¿verdad? Y la palabra clave es fieles, hermanos, amén. Esa es la palabra clave. Muchos se hacen llamar iglesia, amén, pero no podemos ser iglesia si no somos fieles a Dios. Punto B. La iglesia es una en cuanto a la raza y la nacionalidad se refiere. Amén, o sea, no importa que seas mexicano, que seas americano, que seas de Guatemala, salvadoreño, ¿verdad? Europeo, amén. La raza y la nacionalidad no nos separan en el cuerpo del Señor. Seguimos siendo una sola iglesia en Dios. Dice, en el mundo hay muchas razas y nacionalidades, pero esto no afecta a la iglesia. Cuando uno es bautizado en el cuerpo, él llega a ser miembro de la única iglesia, sea judío o sea gentil. Amén. Pablo era judío, él era parte de la iglesia. Yo soy gentil de sangre, judío de corazón. Amén. Por medio del Espíritu, y formo parte de la misma iglesia que él formaba y forma parte de. ¿Por qué? Porque la raza, hermano, y nuestra nacionalidad ya no nos separan. Punto C. La iglesia es una en cuanto al tiempo se refiere. Amén. Pablo ya murió años atrás, pero sigue siendo parte de la iglesia. Amén. Y esa iglesia de la cual él forma parte, ¿verdad? Yo estoy vivo ahorita, soy parte de esa misma iglesia. Amén. El tiempo no interfiere, no afecta a la iglesia de Dios. Dice, los miembros de la iglesia que viven hoy y los apóstoles, ¿verdad?, que vivieron tiempo atrás, son miembros de la misma iglesia. Amén, hermano. La iglesia a la cual perteneció Pedro es la misma iglesia a la cual usted y yo pertenecemos. La iglesia a la cual perteneció Pablo, perteneció Felipe, perteneció Apolo, perteneció Esteban, es la misma iglesia a la que usted y yo pertenecemos. Amén. Dice, es la misma y la única iglesia, ya sea que los miembros vivan hoy en la tierra o que hayan muerto en el Señor. Si vivieron en los días de los apóstoles, en la Edad Media, en la época de los reformadores, o en estos días antes de la venida de Cristo, hermano, si son fieles a Dios, son parte de la iglesia del Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12 al 13, amén. Enfatiza que la iglesia es una sola, porque así como el cuerpo es ¿qué? Uno. ¿Y quién es el cuerpo? Por la iglesia, amén. Y si el cuerpo es uno, por la iglesia es uno. Amén. Dice, porque así como el cuerpo es uno, también muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Puede haber muchos fieles, hermano, alrededor de la tierra. Pero aún así, hermano, no somos muchas iglesias, ¿verdad?, hablando universalmente, sino que somos una iglesia en Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo, o sea, en una sola iglesia. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, punto 4. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Acabamos de leer esto en los versos, ¿verdad?, que leímos en este momento. Y esta palabra, hermano, da a entender, ¿verdad?, el tipo de conexión que tenemos con el Señor. Amén. El ser el cuerpo de Cristo implica que tenemos una conexión muy profunda con el Señor, hermano. Amén. Dice, la iglesia es un organismo viviente, no es una organización. Hay una relación vital entre Cristo y la iglesia, de la misma manera que la hay entre la cabeza y el cuerpo humano. Amén. El cuerpo, hermano, opera a través de la cabeza. Es la cabeza que le manda las señales al cuerpo para poder operar, ¿verdad? Para poder hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Utilizando el micrófono, moviendo mi mano. Todas las señales provienen de acá arriba, hermano. Amén. De acá provienen todas las señales, ¿verdad? O sea, da a entender, ¿verdad?, la manera en cómo trabaja el cuerpo con la cabeza, ¿verdad?, es la manera en que trabaja la iglesia con Cristo. Porque usted y yo somos el cuerpo, pero ¿quién es la cabeza? Jesucristo. Él es el que debería de estar mandando las señales, y que manda las señales por medio de su
palabra para que usted y yo operemos como Él demanda y requiere que lo hagamos en esta tierra. Dice, no podemos asociarnos con la iglesia como nos hacemos socios de cualquier sociedad o otra organización humana. ¿Por qué? Porque la iglesia es espiritual y no de este mundo. Tenemos que ser partícipes de la vida de Cristo antes de ser miembros de su iglesia, o en términos más simples, para poder ser miembros de la iglesia pues nos tenemos que convertir al Señor. Amén. No es de que dame una membresía, yo soy miembro de la iglesia. ¿Verdad? Obviamente a veces hacen esas cosas por orden, ¿verdad? En la congregación, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Son muchos, etcétera, ¿verdad? Tendrán sus razones, ¿verdad? Pero para hacernos miembros de la iglesia del Señor no es a través de una membresía, no es a través de un certificado, ¿verdad? No es porque alguien te dijo ya eres iglesia, ¿verdad? Sino porque tú te convertiste a Dios. Eso es lo que te hace miembro de la iglesia del Señor. En otras palabras, esa es tu membresía. Amén. Dice, el cuerpo humano es uno, pero se compone de millones de células vivientes. Igualmente el cuerpo de Cristo es uno, aunque se compone de millones de almas renacidas, o sea que se convirtieron al Señor. Latiendo las venas y arterias, la iglesia es la presencia misma de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Dice Efesios 1, 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo. Amén. Él es la cabeza, Él es el cuerpo. La cabeza manda, el cuerpo obedece. Cristo manda, la iglesia obedece. ¿Verdad? Punto 5. La iglesia es el templo de Dios. Amén, lo cual esto es una gran bendición. Amén, hermanos. Esto es una gran bendición que tenemos en el nuevo pacto, ¿verdad? En el principio, ¿verdad? La presencia de Dios moraba en el Edén, ¿verdad? Sucedió la caída, entró el pecado, se apartó la presencia. Después la presencia de Dios hizo morada en el tabernáculo. Amén. Después del tabernáculo en el templo de Salomón. Amén. Después, ¿verdad? Dios se manifiesta en carne. Amén. Y ese espíritu que moraba, ¿verdad? En el templo, ahora moraba en ese cuerpo. Amén, gloria es el Señor. Dios se vistió de carne y por eso Jesucristo dijo, ¿verdad? Destruyan este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Amén. Y ahora el Señor ya ascendió, ¿verdad? Pero como usted y yo somos el cuerpo de Cristo, amén, ahora usted y yo somos el templo de Dios. Dice, un templo es un lugar en el cual Dios, que mora en todas partes, se ubica en un lugar determinado para que su pueblo le encuentre siempre en casa, ¿verdad? Ya estudiamos acerca de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Y que Él está en todas partes. Amén, pero eso no significa que Él mora en todas partes. Eso no significa que Él se manifiesta en todas partes. Amén, hermanos. Y la bendición de ser el templo de Dios, Él quiere siempre se encuentra aquí. Amén. Él siempre se encuentra aquí, ¿verdad? Cuando vinimos a congregarnos podemos sentir la presencia de Dios. Amén. Pero no te tienes que esperar a que nos congreguemos. Amén. Sino que en tu casa, ¿verdad? Ahí puedes sentir la presencia de Dios. En el parque, allí puedes sentir la presencia de Dios. En el trabajo, allí puedes sentir la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ahora la presencia de Dios está ubicada, hermano, no en un templo hecho por manos humanas, sino en ti, alabado sea el nombre de Jesús. Dice, en el Antiguo Testamento Dios habitaba en el tabernáculo y en el templo. En el Nuevo Testamento Dios habita en templos no hechos por manos. Y esto dice Hechos 17:24. La iglesia es su morada en la tierra. Amén. Esta es la manera en que Dios se manifiesta al mundo, a través de su iglesia. Porque es en la iglesia, hermano, que mora la presencia de Dios. Primera de Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois qué? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en quién? En vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Y esto habla, ¿verdad?, de la protección divina que tenemos
en nosotros, ¿verdad? Por parte de Dios. Esto implica que la iglesia, por más que el gobierno trate, por más que el mundo trate, jamás será destruida en esta tierra. Podemos pasar por persecución, unos llegarán a morir, ¿verdad? Como llegaron a morir unos en el libro de los Hechos, pero aún así la Biblia dice que la iglesia siguió creciendo, la iglesia siguió avivándose, amén, y las puertas del Hades no prevalecieron. Punto 6. La iglesia es la esposa de Cristo. Amén. Y así como la frase el cuerpo de Cristo implica, ¿verdad?, una función, de igual manera el término la esposa de Cristo implica una relación. Amén. La frase cuerpo de Cristo implica la función, ¿verdad?, de que obviamente nosotros como cuerpo obedecemos y Él como cabeza manda. Amén. Y el término esposa de Cristo implica un tipo de relación que usted y yo tenemos con Dios. O sea, una relación íntima, así como la relación, ¿verdad?, entre un esposo y una esposa. Amén. Una vez un varón, ¿verdad?, me dijo, entonces Dios me mira como mujer. Digo, no, el término no da a entender eso, ¿verdad? Somos la esposa de Cristo porque el término da a entender el tipo de relación que tenemos con Él. Amén. La esposa, según la Biblia, es la que debe de ser amada. Y según la palabra del Señor, los santos son los amados de Dios. Amén. O sea, la esposa es la amada, la iglesia es la amada. La esposa necesita ser protegida por el esposo. La iglesia es protegida por el Señor. La esposa necesita que el varón provee para ella. La iglesia, amén, ¿quién es nuestro proveedor? El Señor. Amén. O sea, este término, hermano, simplemente da a entender el tipo de relación que tenemos con Dios. Una relación especial, una relación íntima, que así como el varón provee para su esposa, Dios provee para nosotros. Así como varón ama a su esposa, o la debe de amar. ¿La ama, varones? Santo Dios, nadie dijo amén. ¿Qué pasó? Gloria a Dios, ¿verdad? Así como los varones deben amar a su esposa, así Dios nos ama a nosotros. Amén. Y así como el varón tiene la responsabilidad de cuidar a su esposa, amén, de igual manera Dios nos cuida a nosotros. Amén. No mire, como que quedaron muy convencidos. Levante la mano. Como que el hermano Rafael quiere decir algo. ¿Quiere decir algo, hermano? O la pregunta era para las esposas. Ok, esposa, ¿su marido las ama? ¡Santo Dios! No, hermano, vamos a tener que hacer un llamado especial al altar del día de hoy. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero bueno, lo mismo, amén. El término la esposa de Cristo simplemente da a entender, hermano, el tipo de relación especial que tenemos con Dios, así como el término cuerpo de Cristo da a entender, ¿verdad?, la función especial que tenemos aquí en la tierra. Amén. Dice, Jesucristo es el esposo. La iglesia es la futura esposa. La iglesia se está preparando para ser la esposa del Cordero. Pronto la iglesia se habrá preparado y habrán llegado las bodas del Cordero, las cuales se hablan, y específicamente se usa ese término en Apocalipsis 19:7. Es para este suceso glorioso que la iglesia se está preparando y esperando con gozo. ¿Cuánto estamos esperando esto con gozo? Amén, ¿verdad? Y el término las bodas del Cordero, amén, hermano, no está hablando como a uno se les ha enseñado una comida de 7 años en el cielo. Amén. Yo sé que a uno se les ha enseñado así, pero hermano, lea las epístolas en donde Pablo habló de una comida de 7 años en el cielo. Amén. No está hablando de eso. El término bodas del Cordero simplemente implica la unión entre la esposa y el esposo, hermano. Implica cuando usted y yo nos vamos a encontrar con Jesucristo en el cielo, en su segunda venida, amén, y recibiremos nueva vestimenta, nuevo cuerpo, y descenderemos entonces con Él, y Él derrotará el gobierno del hombre, el gobierno satánico, y establecerá el uno, y viviremos con Él por los siglos de los siglos. Así de simple. Segunda de Corintios 11:2
hablando acerca de que la iglesia es la esposa de Cristo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Y obviamente el Señor va a levantar una iglesia sin mancha, sin arruga, y esto es gracias a su sangre. Amén. Obviamente, ¿verdad? La perfección, ¿verdad? Usted y yo pues no la tenemos aún, pero un día la vamos a llegar a tener. Pero somos limpios gracias al Espíritu, a la palabra, a la sangre de Jesucristo. Amén. Pero el hecho de que no podemos ser perfectos aún no implica que no deberíamos esforzarnos en buscar la perfección. Porque muchos ponen eso por pretexto y dicen, es que no soy perfecto, ¿verdad? Y se excusan de esa manera para seguir viviendo a su manera, para seguir cayendo en pecado, para seguir desobedeciendo a Dios. Y no es así, hermano. La Biblia dice, ser santos porque Él es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Eso implica que aunque no somos perfectos, Dios está esperando de cada uno de nosotros que nos estemos esforzando en estar buscando esa perfección. Punto 7. La iglesia fue prometida por Jesús. Amén. Esta fue una promesa de Él, ¿verdad? Que la iglesia iba a surgir, que la iglesia iba a nacer. Mateo 16, 15 al 18. Y les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Una pregunta de Jesús a sus discípulos. Respondiendo Simón Pedro el apóstol dijo, tú eres el Cristo, San Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Al decir esto, Pedro está reconociendo la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Por eso los fariseos se enojaban cuando el Señor decía, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios, porque decían, tú que eres hombre te haces igual a Dios, ¿verdad? Ese término da a entender la deidad del Señor, la divinidad del Señor, que Él no era cualquier hombre, sino que Él era Dios mismo. Amén. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿no qué? No prevalecerán. Aquí el Señor ya está prometiendo a la iglesia, está profetizando de la iglesia, está hablando que un día la iglesia va a nacer, y que esta iglesia que va a nacer por causa de Él va a tener una protección especial. Mira, vamos a pasar por tribulación, vamos a pasar por dolores, vamos a pasar por pruebas, pero aún así el Hades no prevalecerá en contra de ella. Punto 1. Cuando Jesús prometió a la iglesia, Él anunció que su futuro sería cierto y seguro, que ningún poder podría derrotarla, que ninguna persecución podría destruirla. ¿Por qué, hermano? Por la promesa que dio, la cual las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Con esta promesa, hermano, el futuro de la iglesia es cierto y es seguro. Por eso que a través de los tiempos, aunque han tratado de destruir la iglesia, han tratado de destruir la Biblia, hermano, por más intentos, ¿verdad?, que ha tenido el hombre, no lo ha logrado. ¿Por qué? Porque hay una promesa divina sobre la iglesia de Dios. Punto 2 dice, Pablo dijo que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén, obviamente porque son varones que Dios usó para escribir las sagradas escrituras. Amén. Siendo la principal piedra. ¿Quién es la principal piedra? ¿Quién es la principal roca? Cristo. Amén. Y no puede haber dos rocas, hermano. No puede haber dos piedras. Amén. Hay una sola roca, una sola piedra, el cual es el centro de todo. Y no es Pedro, es Jesucristo. Amén. Explico esto, ¿verdad? Y este verso que enseña eso está en Efesios 2:20, si ustedes se verlo en casa. Amén. En Mateo 16, 18, que son los versos los cuales leímos, dice, Jesús se refirió a la confesión de Pedro de la deidad de Jesús, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta gran verdad la recibió Pedro como una revelación de Dios. Esta confesión era y es la roca sobre la cual sería edificada la iglesia futura de Cristo. La roca del fundamento no era Pedro, sino la confesión de Pedro, es decir, la deidad de Jesús. Porque muchos usan este verso para decir que Pedro es la roca de la iglesia, y no es así, hermano, sino que fue la confesión que Pedro hizo.
que reconoció que Jesucristo era Dios, hermano. Amén. Y pues una iglesia que no crea que Jesucristo es Dios, pues no es iglesia, hermano. Los mormones no creen que Jesucristo es Dios, pues no son iglesia. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios, pues no son iglesia, hermano. Amén. Para poder ser iglesia, ¿verdad? Esto es un fundamento muy importante. Es necesario creer que Jesucristo es Dios. Punto 8. La iglesia nació en el día de Pentecostés. Mientras Jesús estuviera en la tierra en forma humana, la iglesia no era una imposibilidad. Amén, porque Jesús tenía que morir, ¿verdad? Tenía que iniciar el nuevo pacto, amén, tenía que descender el Espíritu Santo, y obviamente todo esto lo iba a hacer la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Así que hasta Él no muriera y se fuera, pues no podían hacer la iglesia. Dice, era necesario que Jesús ascendiera a los cielos y volviera como el Consolador. Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Jesús, hermano. Por eso el Espíritu Santo se le llama Espíritu Santo, Espíritu de Dios o Espíritu de Jesucristo. Amén. Dice, antes que la iglesia pudiera nacer, dice, la iglesia no comenzó a existir por medios humanos. O sea, la iglesia no es un producto del hombre, la iglesia es un producto de Dios, ni por organización humana. La iglesia nació así como un niño, un ser viviente nace en el mundo. Así la iglesia, un organismo viviente nació, y lo que nos trajo a vida fue Jesucristo. Cuando tuvo lugar el nacimiento de la iglesia, es una pregunta: ¿cuándo nació? Hay solo una respuesta: el día de Pentecostés. Es el día que nació la iglesia, hermano. Ese fue el día que descendió el Espíritu Santo, amén, y entonces fueron bautizados al cuerpo de Cristo. Y de ese momento en adelante la iglesia vive para honra y gloria del Señor. Los 120 creyentes que se hablan en Hechos 1:15 fueron socios fundadores de la iglesia. Pero obviamente no fueron ellos que dieron nacimiento a la iglesia, sino el Señor. Cuando el Espíritu Santo vino con un viento recio y llenó a cada uno, los creyentes fueron bautizados en un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Dice Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Y ese día, hermano, el Señor da nacimiento, da vida a su iglesia en esta tierra. Punto 9. En resumen, la iglesia es el cuerpo, la iglesia es la familia, la iglesia es el templo, la iglesia es la esposa, y la iglesia es el pueblo del Señor. Amén. Y la Biblia, hermano, garantiza todo esto. El cuerpo, 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. Esto, hermano, da a entender también algo muy especial acerca de nosotros, de la necesidad que tenemos los unos con los otros, hermano. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿Puede decir el brazo que no requiere de la pierna? No, hermano. ¿Puede decir, amén, que los pies no requieren de la pierna, o que la pierna no requiere los pies? No, hermano, se necesita para que el cuerpo opere como debe operar en su totalidad. Amén.
Y el hecho de que usted y yo somos el cuerpo de Cristo, amén, eso también implica, hermano, la gran necesidad que tenemos los unos hacia los otros, iglesia. O sea, su hermano a un lado, hermano, es alguien esencial para su vida. El pastor que Dios le ha dado es alguien esencial para su vida. Los líderes en la iglesia son personas esenciales para nuestras vidas. Cada miembro en la congregación es alguien esencial para nosotros. ¿Por qué? Porque es un miembro en el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo, también la familia. Mateo 12, 47 al 50 dice: y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y la voluntad de Dios en el nuevo pacto es que nos convirtamos al Señor. Y si nos convertimos al Señor, estamos siendo la voluntad de Dios, y esto implica que somos la familia del Señor. Punto 3, el templo. Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Punto 4, la esposa. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y punto 5, y con esto termino, el pueblo. Segunda de Corintios 16:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán ¿qué? Ellos serán mi pueblo. Puestos de pie, por favor. Esta es la iglesia de Dios, hermano. Esa es la posición tan especial que tenemos en esta tierra. Amén. Que tenemos la bendición, amén, de ser el cuerpo de Jesucristo. Tenemos la bendición de ser la familia del Señor. Amén. Qué hermoso que el Señor nos vea de esta manera, hermano. Que el Señor no solamente te vea como un siervo, aunque somos siervos del Señor. Que el Señor no solamente te vea como un esclavo, aunque debemos de ser esclavos de Jesucristo y no esclavos del pecado. Qué bendición que el Señor te mire como un instrumento, igual Él puede utilizar en esta tierra. Pero más grande bendición, hermano, es que el Señor te considere familia. Porque allí, hermano, ya hay aún algo más íntimo, hermano. Cuando tú consideras a alguien familia, hermano, esa es una intimidad más profunda que un jefe con un empleado. Esa es una intimidad aún más profunda que un dueño y un esclavo. Somos siervos del Señor, somos esclavos del Señor, pero de igual manera somos familia de Dios. Somos el templo de Dios. Esto implica, hermano, que donde quiera que usted esté dispuesto a clamar, donde quiera que usted esté dispuesto a humillarse, usted puede entrar al lugar santísimo. Hay un velo que ya no está deteniéndonos de poder entrar a la presencia de Dios. Ahora el único velo, hermano, es uno mismo. Uno mismo es el único velo entre uno y su espíritu. Solamente nosotros, hermanos, somos capaces de detenernos, de sentir su presencia, de llenarnos de su espíritu, cuando hacemos caso a nuestro orgullo, cuando hacemos caso a nuestra carne. Pero en sí, hermano, ya no hay velo, sino que usted y yo, como templo del Señor, podemos sentir y buscar la presencia de Dios. Somos su esposa, que implica la relación tan íntima que tenemos con Él. El favor, hermano, tan grande que tenemos sobre nuestras vidas.
Porque si Él es nuestro esposo, esto significa que Él va a proveer para nosotros. Y si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Dios es nuestro esposo, eso implica, hermano, la protección divina que tenemos sobre nuestras vidas. Por lo tanto, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está con nosotros. Si Él es nuestro esposo, esto implica, hermano, un amor tan bello y divino que tiene hacia nuestras vidas. Un amor tan grande que aunque somos imperfectos, aunque tengamos nuestras debilidades y tengamos nuestro carácter, aún así el Señor te sigue diciendo: yo te amo. Y somos, hermano, el pueblo de Dios. Es una bendición, hermano, poder formar parte de la iglesia del Señor. Una bendición, hermano, que no deberíamos de despreciar, sino una bendición que deberíamos honrar con nuestras vidas día tras día. No es cualquier cosa ser el templo de Dios, hermano. Simplemente ve el Antiguo Testamento, todas las leyes y los reglamentos que había, simplemente para trabajar en ese lugar. Todo lo que los sacerdotes tenían que hacer, hermano, para poder llegar a entrar al lugar santísimo. Un montón de leyes, un montón de reglamentos, un montón de cosas que tenían que hacer, hermano, para poder estar allí. Todos esos reglamentos, todas esas leyes, simplemente demostraban de qué tan especial y santo era el templo de Dios. Y todo eso demuestra qué tan especial y santo somos nosotros en el Señor. Así que esta noche, hermano, voy a terminar este curso, amén, abriendo este altar, ¿verdad?, para que pasemos y agradezcamos a Dios de esta bendición. Y que le pidamos al Señor, hermano, que nos ayude a mantenernos como esa iglesia santa, esa iglesia sin mancha y sin arruga, esa iglesia que es considerada templo, esa iglesia que es considerada pueblo, esa iglesia que es considerada esposa, esa iglesia que es considerada familia, esa iglesia, hermano, que es distinguida y identificada por ser fieles a Dios. Busquemos el rostro del Señor.